¿Qué estarías dispuesto a hacer para mantener con vida a la persona que más amas? La pregunta parece sencilla hasta que la respuesta exige cruzar una línea moral. Porque cuando alguien que amas necesita algo terrible para sobrevivir, la diferencia entre protegerlo y justificarlo puede empezar a desaparecer. Esa es una de las preguntas que plantea Let the Right One In, Déjame Entrar, la serie de Showtime estrenada en el 2022. Una historia de vampiros que en realidad está mucho más interesada en hablar de la familia, la soledad y la dependencia. Ambas parten del universo creado por el escritor sueco John Ajvide Lindqvist, pero la serie construye su propia historia, con nuevos personajes, nuevos conflictos y una estructura mucho más amplia. Y esa decisión es precisamente lo que hace interesante analizarla, porque cuando una historia pequeña se convierte en una serie, gana espacio para desarrollar nuevas ideas, pero también corre el riesgo de perder aquello que hacía especial a la historia original, y Let the Right One In vive constantemente en esa tensión. La historia que vemos. La serie nos presenta a Mark Kane, un padre cuya vida quedó completamente definida por una tragedia. Su hija Eleanor fue convertida en vampiro cuando era apenas una niña. Desde entonces, su cuerpo prácticamente ha quedado detenido en el tiempo, pero su necesidad de alimentarse, no. Eleanor necesita sangre humana para sobrevivir y Mark ha dedicado años enteros a encontrar una manera de mantenerla con vida. Por eso, cuando ambos llegan a Nueva York, no están buscando simplemente un nuevo comienzo, están intentando mantener un secreto, porque Eleanor no puede vivir como cualquier otra niña, no puede salir libremente, no puede relacionarse con los demás de la misma manera y sobre todo no puede escapar de aquello que necesita para sobrevivir. Mientras tanto, la historia introduce a Naomi Cole, una detective que comienza a investigar una serie de acontecimientos que terminarán conectándola con este mundo. Y también aparece Isaiah, un niño que, como Eleanor, conoce demasiado bien lo que significa sentirse aislado. Así, la serie empieza a conectar varias historias alrededor de una misma idea, personas que necesitan desesperadamente encontrar un lugar al que pertenecer. El verdadero monstruo. Aquí es donde la serie empieza a ser más interesante, porque podría haber utilizado el vampirismo simplemente como una condición sobrenatural, pero decide utilizarlo también como una metáfora. Eleanor necesita sangre, pero Mark necesita proteger a Eleanor. Esas dos necesidades terminan creando una relación moralmente complicada, porque Mark no está intentando salvar a una persona completamente inocente, está intentando mantener con vida a alguien que, para sobrevivir, necesita que otros mueran. Y esa contradicción es fundamental. La serie no nos permite resolverla fácilmente. Si Eleanor fuera simplemente una criatura malvada, todo sería sencillo, pero no lo es. Es una niña atrapada en una condición que nunca eligió. Y Mark tampoco es un villano tradicional, es un padre, uno que está dispuesto a hacer cosas cuestionables porque cree que no tiene otra opción. Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas de la historia. ¿El amor puede justificar aquello que moralmente no deberíamos hacer? La serie no ofrece una respuesta definitiva y es mejor que no lo haga. Mark y Eleanor. La relación entre padre e hija es el verdadero corazón de la historia. Mark ha sacrificado prácticamente toda su vida para cuidar de Eleanor, pero precisamente por eso su relación también puede resultar inquietante, porque proteger a alguien no siempre significa hacer lo correcto, a veces significa hacer lo necesario, y esas dos cosas no son necesariamente iguales. Mark vive dentro de esa contradicción, quiere que Eleanor conserve algo de su humanidad, pero para conseguirlo tiene que aceptar la naturaleza vampírica que la mantiene viva, y Eleanor también está atrapada. Por un lado quiere tener una vida normal, por otro sabe que su supervivencia tiene un precio. Eso convierte al personaje en algo más complejo que la típica figura del vampiro. Eleanor no representa solamente al depredador, también representa a la víctima, y ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. La soledad. Si existe un tema que conecta esta serie con el espíritu de Let the Right One In, es la soledad. No una soledad física, una mucho más profunda. La sensación de estar rodeado de personas y aún así sentir que nadie puede entenderte. Eleanor está aislada porque es diferente. Isaiah está aislado porque tiene dificultades para relacionarse con los demás. Mark está aislado porque su vida gira alrededor de un secreto que no puede compartir. Y Naomi también tiene que enfrentarse a sus propios problemas mientras intenta comprender lo que está ocurriendo. Son personajes diferentes unidos por una necesidad común, ser vistos. Y ahí la serie recupera una de las ideas más poderosas del material original. El monstruo no siempre representa aquello que debemos temer, a veces representa aquello que nadie se ha tomado el tiempo de comprender. El lenguaje visual. La estética de la serie también juega un papel importante. El mundo de Let the Right One In está construido alrededor de una sensación constante de oscuridad, aislamiento y peligro. Los espacios interiores adquieren una importancia especial porque gran parte de la vida de Eleanor está condicionada por la necesidad de esconderse, y eso crea una contradicción visual interesante. El hogar debería ser el lugar donde una persona está segura, pero para Eleanor también es una prisión. La fotografía utiliza además la noche y los espacios urbanos para reforzar la sensación de aislamiento. Nueva York puede ser una de las ciudades más pobladas del mundo, pero los personajes siguen encontrándose solos, y esa elección funciona como una
extensión visual del tema principal. No importa cuántas personas haya alrededor, la soledad sigue existiendo. De la película a la televisión. Aquí tenemos que detenernos porque la comparación con la película del 2008 es inevitable. La película de Thomas Alfredson era contenida, íntima y profundamente atmosférica. Su historia se concentraba en una relación. La serie, en cambio, necesita expandirse, introduce nuevos personajes, conflictos paralelos y una mitología más desarrollada. Eso permite explorar ideas que una película de aproximadamente 2 horas difícilmente podría desarrollar con la misma amplitud. Pero también modifica el ritmo, y aquí aparece uno de los principales riesgos de convertir una historia íntima en una serie. Cuando amplías el mundo, no necesariamente profundizas en el tema original, a veces simplemente añades más elementos, y más historia no siempre significa más profundidad. Ese es uno de los puntos que conviene tener presente al valorar Let the Right One In. No es justo exigirle que sea la película del 2008, pero tampoco sería justo ignorar que la comparación establece un estándar muy alto. El desafío de la adaptación. Adaptar una obra que ya tiene una película tan reconocida supone un problema adicional. El público llega con expectativas y esas expectativas pueden convertirse en un sesgo. Si esperamos volver a encontrar exactamente la atmósfera, estructura y relación de la película original, cualquier diferencia puede parecernos un defecto. Pero la pregunta correcta debería ser otra. ¿Funciona esta nueva versión con las reglas que ella misma establece? Y ahí la respuesta es más compleja. La serie tiene ideas interesantes, tiene una relación central potente, tiene buenos actores y una premisa con suficiente material para sostener una temporada, pero también intenta abarcar demasiados frentes. Y cuando una historia comienza a repartir su atención entre demasiados conflictos, existe el peligro de que su núcleo emocional pierda fuerza. Ese es probablemente el principal punto débil de la propuesta, no la falta de ideas, sino la dificultad de decidir cuál de todas esas ideas debería ocupar el centro: la ciencia, la moral y la supervivencia. Otro aspecto interesante es que la serie no se limita a presentar el vampirismo como una maldición sobrenatural, también introduce la posibilidad de estudiarlo, comprenderlo e incluso intentar modificarlo. Y esto cambia ligeramente la naturaleza del conflicto, porque una vez que el vampirismo pueda convertirse en objeto de investigación, aparece una nueva pregunta: ¿qué ocurre cuando la ciencia intenta solucionar algo que quizás debería permanecer fuera de nuestro control? La serie utiliza esta dimensión para ampliar su universo, pero también abre un debate sobre los límites de la investigación cuando el objetivo de estudio es una vida humana. Y nuevamente aparece el mismo tema: la frontera. ¿Hasta dónde podemos llegar para salvar una vida? ¿Y en qué momento salvar deja de ser suficiente? ¿Es realmente una historia de vampiros? Quizás no, o al menos no principalmente. El vampirismo es el mecanismo que permite que la historia funcione, pero el verdadero conflicto está en las relaciones humanas, en la familia, en la dependencia, en la culpa, en el miedo a perder a alguien, y especialmente en la idea de que amar a una persona no significa necesariamente aceptar todo lo que hace. Mark ama a Eleanor, pero la pregunta más difícil es si ese amor puede justificar cada decisión que toma por ella. Eleanor necesita sobrevivir, pero eso tampoco elimina las consecuencias de sus acciones, y ahí es donde la serie consigue algo importante: nos obliga a mirar el problema desde ambos lados, desde la perspectiva de la víctima y desde la perspectiva de quienes terminan pagando el precio de su supervivencia. Let the Right One In no es una serie perfecta, y probablemente su mayor problema sea también su mayor ambición. Quiere expandir una historia que originalmente funcionaba precisamente porque era pequeña e íntima. En el camino encuentra ideas interesantes, pero no todas tienen el mismo peso. Sin embargo, hay algo que permanece: la pregunta que sostiene toda la historia: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por alguien que amas? Porque es fácil defender nuestros principios cuando no tenemos nada que perder. Lo difícil es mantenerlos cuando la persona que tenemos delante es alguien que queremos proteger. Eleanor necesita sangre para vivir, Mark necesita creer que puede salvarla, y ambos quedan atrapados en una relación donde el amor y la supervivencia empiezan a mezclarse. Quizá por eso el verdadero monstruo de Let the Right One In no tenga una forma definida. Puede ser Eleanor, puede ser Mark, puede ser cualquiera que esté dispuesto a cruzar una línea y convencerse de que lo hizo por una buena razón. Y tal vez ahí esté la idea más perturbadora de esta historia: no siempre nos convertimos en monstruos porque dejamos de amar, a veces nos convertimos en monstruos porque amamos demasiado.